veo tantas cosas que Dios, a dónde Dios te ha llevado, te ha traído y te sigue llevando. De verdad que las puertas que se abren son impresionantes y te agradezco muchísimo que siempre te acuerdas de mí y que en esta obra plataforma. Sí tenía yo muchísimas invitaciones durante el año y oh sorpresa que nos toca la pandemia y ¡pum! Todas se cancelaron. Pero bien dices, ahora estoy haciendo varias presentaciones por este medio y también en mi organización que tenemos aquí en San Diego. Se llama amigas.com, las tres palabras, no vayan a poner amigas.com porque esas no somos, sino la palabra amigas, la palabra punto y la palabra com. Esa es una organización que nosotros fundamos hace como 15 años y sigo siendo la pastora o líder de jóvenes no de 800, son muy poquitos, y aún con ellos nos seguimos reuniendo por Zoom y hacemos varias actividades porque de verdad ahora sí lo necesitan los jóvenes. Y creo que vamos a estar hablando acerca de muchas cosas que espero que se identifiquen y especialmente en estos tiempos. Eh, para las que no saben, sé que lo voy a tocar un poco durante la plática, pero yo tuve el gran privilegio de tener a dos hijas que pues fueron así como que fue la bendición más grande, ¿no? Ser mamá de mis hijas, aunque después de casi 4 años de edad fallecieron las dos por una enfermedad genética. No fueron gemelas, primero nació una, después adoptamos a nuestra hija Rebeca y después tuvimos a Erika y también venía con la misma enfermedad. Así que durante el tiempo en el que nosotros pasamos por esa situación, pues fue un momento muy, muy difícil. Teníamos esta gran tarea y ministerio, ¿verdad? Mi esposo y yo estudiamos en el Instituto Bíblico, estábamos sirviendo de tiempo completo, dábamos clases en el Instituto Bíblico, yo dirigía la alabanza, mi esposo predicaba y éramos líderes de jóvenes, entonces de 800 jóvenes y yo creo que hasta además porque iban y venían, entonces y fue un tiempo que a pesar del duelo y del quebranto y de todo el proceso que vivimos, el ministerio para nosotros fue lo que nos levantó, lo que nos fortaleció, lo que nos hizo seguir teniendo el corazón de padres para esos jóvenes. La gente nos decía, ay, es que mira todos los hijitos que tienen. Y yo decía, ¿qué hijos ni qué nada? O sea, son tus hijos. Pero conforme fuimos entendiendo cómo Dios no se queda con nada y cómo Dios transforma la tragedia en algo productivo, pues hoy en día de verdad que veo a estos jóvenes que siempre serán mis jóvenes, que ahora ya son señores y ya son padres de familia, ¿verdad? Y como la gran mayoría, no puedo decir todos, pero la gran mayoría sigue al Señor. Muchos están en ministerio, otros eso era lo que nosotros queríamos ver líderes, queríamos ver gente en la política, queríamos ver gente, médicos, abogados, de todos los ramos y nos da mucho gusto ver que eso se fue cumpliendo y que fue un sueño que nosotros teníamos cuando éramos los líderes de jóvenes, crear liderazgo, ¿no? Y entonces, pues, cuando nuestra última hija falleció, pues nos quedaba Rebeca y Rebeca tenía un chorro de cosas, la adoptamos a los 2 años de edad del DIF de Toluca y pues venía con una serie de situaciones que no entendíamos ni qué, ¿no? Nosotros dijimos, ¡ay, la adoptamos, qué padre! Y Rebeca fue como, ya llegué a casa y ella fue feliz, o sea, desde el momento en que entró, ya soy de aquí y increíblemente feliz. Pero claro, pues tenía una serie de situaciones que ni siquiera sabíamos hasta que le empezaron a correr de todos lados, déficit de atención con hiperactividad, me corría por todos lados, no, era una cosa tremenda. Entonces yo tenía una hija que se me está muriendo, la otra me corría por todos lados y mi esposo cae en depresión en ese tiempo, que eso fue algo muy, muy tremendo, porque cuando sabemos de la enfermedad de mi hija y después de que va a morir, mi esposo se viene abajo, entonces él estaba ausente y cómo siendo líderes, cómo siendo personas que servimos, cómo iba, y luego hombre, sacerdote y cabeza del hogar, iba a reconocer que tenía depresión, para nada. Entonces, bueno, ni sabíamos que tenía eso dentro de las terapias que tomaba, de las muchas terapias que tomaba mi hija Rebeca. Una de sus terapeutas nos dijo, ¿por qué ustedes no van a una terapia? Porque para aprender a tratar a Rebeca.
Y yendo a una de esas terapias, nosotros, pues mi esposo así como con una armadura del tamaño del mundo, le dijo a la terapeuta, nosotros no necesitamos esto, a mí me hace falta orar más, o sea, todo como que lo espiritualizaba. La terapeuta le dijo, mire, señor Vázquez, yo quiero hacerle unos exámenes y pues a ver qué sale, ¿no? Entonces él se los quiso tomar y resulta que lo diagnostican con depresión profunda. Bueno, pues eso fue como, él no lo reconocía, él decía que no, por supuesto era la negación a todo lo que daba, y no quiso reconocer, entonces fue un tiempo muy difícil porque matrimonialmente pues estábamos de la greña porque era mucha presión la que teníamos encima, hasta que la doctora le dijo, yo lo único que le digo es que si usted no se toma una pastilla, yo lo encierro en un psiquiátrico. A mi esposo le dio eso mucho miedo y se empezó a tomar la pastilla, ¿verdad? Y se empezó a sentir muy bien. Y fue también un tiempo de sube y baja de todo, porque el medicamento no te hace nada, es un paliativo. Lo que te hace es la terapia, lo que te hace es, y ahora no me estoy olvidando del Señor, sé que Dios lo puede todo, sé que Dios sana todo. Yo creo en un Dios que sana, a pesar de que mis hijas no sanaron. Sin embargo, creo también en la salud mental y creo que hay médicos para salud mental y que son muy necesarios, pero somos un todo, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo. Y qué bueno que en el área espiritual estemos muy bien, pero a Oh, veces ya, en el área emocional muchas veces oh, ya. la descuidamos y entonces al descuidarla nada más estamos tapando y tapando y tapando y tapando cosas que algún día son un volcán en erupción si no las enfrentamos. Y eso es lo que le pasó a mi esposo. Él era cristiano, creyente, era un hombre que hablaba de Dios, te predicaba con todas las escrituras de la palabra. Sin embargo, esta tristeza profunda que él tenía no nada más vino por la muerte de mis hijas, sino que tenía una fuente, tenía un porqué. Y ese porqué, pues al estar en la terapia salió esa fuente, salió el porqué y salieron muchas cosas que él vivió en la infancia que no quería recordar. Así que cuando él ya pudo pasar por todo ese proceso y predicarlo y decir, ¿qué creen? Sufro de depresión. Y claro, él ya con la terapia pavimentó el camino para que cuando él enfrentara esta situación, él pudiera saber las herramientas, conocer las herramientas para salir adelante. Así que fue muy bueno que yo cuando a él oí públicamente decir sufro depresión, para mí eso fue el principio de su libertad, porque no puedes, Dios no puede ayudar lo que uno no reconoce. Y al reconocerlo, entonces ya Dios podía obrar más fácilmente. O sea, mi esposo era de los que me oraba en lenguas a las 3 de la mañana y yo, no juegues, o sea, porque todo lo quería pelear espiritualmente, cosa muy buena. Sin embargo, pues cuando vas a la fuente, entonces ya Dios puede cortar de raíz, ¿no? Y entonces eso es algo mucho mejor. Así que bueno, pues nosotros cuando mi esposo empezó a sanar tremendamente, pero teníamos a Rebeca también con una bola de cosas, entonces decidimos venirnos a vivir a San Diego, aquí vivía mi hermana, para ayudar a Rebeca. En México ya no le estaban ayudando, nos decían que ella no iba a poder hacer nada y que la metiera yo a talleres, porque no la iban a pasar a secundaria. Entonces nos venimos a Estados Unidos, precisamente digo, aprovechando que teníamos ciudadanía, dijimos, pues, ¿por qué no? Con el dolor de nuestro corazón dejamos nuestro ministerio, pero entendimos que la familia era primero y en nuestra pequeña familia necesitaba ayuda. Así que nos fuimos a Estados Unidos, a donde ayudan a Rebeca hasta el día de hoy ella tiene ayudas y de por vida las tiene y fue algo muy hermoso y pasó, nosotros seguimos dentro del ministerio ya en otra función, mi esposo pues tenía que trabajar en el mundo secular, pero nosotros servíamos, viajábamos, dábamos conferencias, teníamos un grupo en casa, lo que nos pidieran hacíamos, servíamos en la iglesia y mi hija pues al cumplir los 21 años o cerca, dijo pues que ya ella se quería independizar y que se quería vivir fuera y casi yo a mí me da el ataque, pero mi esposo dijo, déjala ir. Digo, mi hija tiene situaciones, pero es muy extremadamente funcional. Así que la dejé ir y bueno, pues por primera vez mi esposo y yo no estábamos preocupadas por nuestros hijos, ¿verdad? Estábamos como disfrutando una segunda luna de miel, como ya no preocupados, como relajados, como wow, o sea, a ver, ¿dónde nos quedamos la última vez, verdad?
Y pasamos un año extraordinario, viajamos, nos reencontramos, por así decirlo, a gusto. De eso que dices, ya no lo pude cambiar, ya no me pudo cambiar, a gusto, ¿no? Y, y bueno, de pronto un día él llega diciendo, me duele la cabeza, no sé, ya me tuve que regresar del trabajo. Lo llevé al hospital, estábamos platicando, él entró caminando al hospital y en el hospital empieza a gritar, me duele la cabeza, no me quiero morir del dolor, cae en mis brazos y a los 2 días fallece por una aneurisma cerebral. Y no, pues ahí sí yo dije, ¿qué te traes, Dios? O sea, ¿qué onda con esto? ¿No? O sea, yo no planeé para esto. Entonces, pues para mí fue un tiempo extraordinariamente difícil. No podía entender qué estaba pasando. Así como nos pegó lo de la pandemia, haga de cuenta, ¿no? Digo, guardando sus respectivas diferencias. Cuando te toca algo de momento que dices, ¿y esto de dónde salió? ¿Y por qué me encierran? ¿Y por qué me hacen perder mi libertad? Y todo lo que hemos perdido, porque hemos perdido mucho en esta situación, ¿a poco no? Muchos han perdido seres queridos, muchos han perdido la salud, muchos han perdido situaciones económicas, muchos han sentido que pierden la libertad por estar encerrados todo el tiempo, muchos se bronquean como nunca con los esposos, con los hijos. No, 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 o sea, y de pronto dices, yo que vivía tan a gusto, ¿no? Y pues a mí así me pasó, me abrieron el piso y yo no sabía si iba o venía. Y, y pasó otra vez mi proceso de luto. Y en medio de ese proceso, cuando yo ya estaba como saliendo adelante y todo, descubro que mi hija está haciendo drogas, está viviendo en la calle, está con gente que yo ni entendía, ni conocía, ni sabía qué pasó. Fue algo que yo no te puedo explicar. Fue, yo creo que el peor duelo, porque la quería rescatar, no podía rescatarla, no quería ser rescatada, no entendía qué estaba pasando. Esta niña fue criada en un hogar cristiano. ¿Cómo era posible que esto estuviera sucediendo en la calle? ¿Cómo te explico que puedes vivir en la calle? ¿Cómo te explico que ella caminaba noches enteras jalando una maleta que le robó todo esa maleta? Todo, todo. Identidad, le robó todo. Y de verdad yo me encontraba muy mal, grave. O sea, grave en el sentido de que confiaba en Dios, por supuesto. Y mi hija, yo creo que estaba en todas las grupos de oración de todo el mundo, ¿no? Cuando no sabía de ella, así de que, Señor, por favor, y alguien me decía, había tu hija en la calle. Y yo dije, que bueno, está viva. O sea, de veras, era ver las noticias y a ver si no decían que se habían encontrado a alguien muerto. O sea, yo me imaginaba lo peor porque estaba muy mal la situación. Y un día, después de orar mucho y de soltársela a Dios, como todo, como solté a mi esposo, como solté a mis hijas, dije, Señor, no la puedo rescatar, me queda claro. Mi momento de angustia, que eso es de lo que voy a hablar, ¿eh? No, este es un preámbulo, pero ya no puedo con la angustia, ya no puedo con la angustia. Y dije, Señor, ya no puedo, me rindo y te la rindo y te la rindo y no me voy a preocupar, porque yo sé que tú tienes lo mejor para ella. Y se la solté y no pasó mucho tiempo cuando mi hija me habla y me dijo, mamá, ya sé que no me crees, ya sé que no quieres saber de mí, porque tenía prohibido venir a mi casa, tenía prohibido ver a la familia, tenía prohibido todo. O sea, eso sí, los límites fueron muy claros. Pero mamá, yo te voy a demostrar que voy a cambiar. Y yo, chale, está padre, ¿eh? Ahí te ves, no creía yo nada. Y empecé a ver ciertos pasos que yo sabía que ella tenía que hacer para yo convencerme de que realmente iba a hacer ese cambio. Vivía con un novio, que quién sabe quién era el novio, y bueno, ya estaba fuera de la calle, pero empezó a hacer ella pasos y pasos, fue a unos cursos de rehabilitación, fue haciendo varios pasos. Y conforme yo veía ese cambio y veía esa limpieza y veía todo ese proceso, pues yo así como, Señor, gracias, gracias, no canto victoria, pero gracias, gracias, gracias. Y un día me dice, estoy embarazada, y ahí sí casi me muero, porque otra vez, ¿no? Nuestros prejuicios, no prejuicios, pero nuestra manera de haber querido ver que nuestros hijos siguieran los pasos de Dios, caramba, ¿no? O sea, tú no te casas, luego tienes hijos, ¿no? Y yo hubiera querido otra cosa. Entonces,
todo su embarazo yo dije que, pues, qué bueno, o sea, esto es una decisión que tú tomaste, no es algo que me involucra a mí, pero pues qué bueno, o sea, y bueno, todo ese tiempo fue de estar observando, de acercamiento, de ver qué iban a hacer. No veía yo planes, no veía nada claro, no vivían en un lugar pues apto para esta niña, pero pues yo estaba contenta de ver que ella se estaba cuidando, que amaba a su pequeña hija desde el vientre, que ella oraba y por ella, que ella le cantaba, le hablaba, bueno, o sea, estaba encantada de la vida. Y yo la verdad medio alejada porque pues ya la burra no era arisca, la hicieron, ¿verdad? Entonces yo la confianza se había perdido a tal grado de que estaba yo contenta por ella, pero yo guardando mis límites. Y bueno, no les voy a hacer muy larga la historia. Uno de mis lamentos más grandes en la vida han sido que yo no iba a poder tener nietos de mis hijas biológicas. Y mi descendencia había terminado con mis hijas y era uno de los grandes lamentos de mi vida. Un día le dije a mi hija, ven, ya era como unas 4 semanas antes, 3 semanas antes de que tuviera a la bebé, dije, ven a arreglar, vamos a arreglar la ropa para, yo todavía no le decía que la iba yo a ayudar un tiempo, no le quería abrir las puertas, nada, porque yo quería ver lo que ella hacía, ¿verdad? Hasta dónde ella iba a hacer todo para ayudar a su niña. Y la traje para arreglar la ropita y todo, y ese día empieza a tener contracciones y ese día declaran que tiene preeclampsia. La niña, en vez de nacer el 25 de febrero, nace el 8 y desde ese día las dos viven conmigo. Y fue un cambio tremendo. Yo fui viuda 12 años, soy viuda desde hace 12 años. Jamás me pude imaginar que Dios tenía un remanentito guardado para mí. No fue la forma, no fue en el tiempo, no fue como yo hubiera querido, pero no es como yo quiero, es como Dios quiere. Y esta niña viene con un plan y un propósito y ha transformado no nada más la vida de mi hija, que es una excelente madre, es una mamá que de ser totalmente diferente un día, cambió totalmente al otro. Y estoy muy contenta de ayudar a mi hija a ser madre y a proveerle a las dos un lugar seguro a donde vivir y a donde estar. Así que a grandes rasgos esta es mi historia y yo te quiero platicar por qué para mí es importante lo que te platiqué. Yo le decía a Rebeca que hay una escritura que durante todo este tiempo y más que nunca, o sea, lo he compartido mucho, pero más que nunca, más ahora en donde estamos viviendo y como estamos viviendo, miren, la pandemia a mí, digo, ha sido muy dramático, igual que para usted. Sin embargo, a mí me vino muy bien porque pude estar con mi hija y mi nieta todo el tiempo, hasta ahorita, nada más que ahora ya sí tengo que salir a trabajar un poco y con muchos cuidados, pero imagínense, o sea, yo no quería ni salir, no las quería contagiar, no quería ni pensar en contagiarlas, o sea, entonces guardo todas mis precauciones. Y es algo muy tremendo, pero nos tenemos que acordar de algo muy importante y está en 2 Corintios 4:7. Me encanta esta escritura porque dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, estos vasos de barro somos nosotros, y estos vasos de barro se desgastan, se rompen, se quiebran, tienen grietas, somos imperfectas, sí, pero dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios escoge estos vasos de barro, hechos de barro? Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, a mí, la primera, tengo con la primera, nada más les voy a hablar de la primera, que dice atribulados, mas no angustiados. ¿Por qué dice que podemos estar atribulados, pero no vale estar angustiados? Créanme que tú y yo pasamos por todo tipo de angustias, o sea, las pasamos.
porque somos estos vasos de barro, ¿verdad? Y experimentamos dolor y nos sentimos mal, pero dice claramente que no vale estar angustiados. Cuando nosotros experimentamos ese bajón o la depre, ¿verdad? Y que no desaparece, entonces esa situación de malestar es cuando te surge este desconcierto, ¿verdad? Que te impide manejar lo que te pasa y te sumerges en una emoción tóxica. Y es aquí cuando la angustia parece haber tomado el control de tu vida. ¿Qué es la angustia? ¿Por qué dice Dios que no angustia? La angustia es sufrimiento, preocupación intenso provocado por un peligro o una amenaza, ansia, congoja, sensación de malestar que se tiene en el estómago cuando se quiere vomitar, vasca, náusea, agonía, dolor, tormento, tortura, sufrimiento, estrés, miseria, quebranto y desolación. ¿Alguna de ustedes se ha sentido así? A ver, pónganmelo en el chat, si sí o si no. Ahí abajo de donde ustedes están, dependiendo de dónde me está viendo, hay una cosita que se llama chat. Y ahí ustedes me pueden escribir. ¿Verdad que sí? Ya puso una que sí. Claro que nos hemos sentido así, ¿verdad? ¿No has escuchado ese dicho que dice como un nudo en la garganta o siento un nudo en la garganta, ¿verdad? Claro, porque la angustia es aquí, o sea, no te puedes ni hablar, ¿no? Entonces, cuando se transforma en esa sensación aún corporal que produce malestar, te debilita y te corta tu energía, te arranca la energía y la fuerza que tienes. Por eso es que dice la Escritura, atribulado, puedes estar atribulado, pero no angustiado. ¿Por qué? Porque la angustia cambia tu visión. Cuando estás angustiado, todo lo ves negro, ¿sí? La angustia actúa como un aislante que no te permite ver, ni sentir, ni experimentar la oportunidad que hay detrás de cada momento doloroso. Yo te quiero decir, Rebeca mencionaba que escribí mis libros. ¿Sabes por qué escribí mis libros? El primero lo escribí porque yo quería acordarme de lo que Dios sí hizo con mis hijas. El primero lo escribí cuando ya había muerto mi hija y dije, caramba, esta muerte costó mucho, me costó mucho. Y entonces yo decía, ¿cómo recuerdo a mi hija? Y empecé a escribir y yo sin saber que parte del proceso de pasar el proceso de luto es sacando, el dolor se tiene que sacar para que la emoción se sane. Así que yo empecé a escribir y a recordar a mi hijita. Y entonces escribí mi libro y cuál fue haciendo la sorpresa que me lo publicaron, ¿verdad? Pero entonces una vez que el libro salió, cambió totalmente mi visión de una tragedia a saber que yo iba a poder bendecir a otras personas. No tenía nada que ver conmigo, tenía que ver con bendecir a otras personas. Y después nunca iba a pensar que iba a haber un segundo libro, ¿verdad? Porque iba a haber una segunda niña que iba a sufrir lo mismo. Jamás me imaginé y volví a escribir. Y lo volvieron a publicar. Entonces, para mí, el poder saber que mis hijas, que yo he visitado cualquier país del mundo que me digas, llevando la historia de mis hijas, ellas nunca hablaron, pero yo he hablado por ellas, ellas nunca caminaron, pero yo he caminado por ellas, y me gozo el saber que su historia ha podido bendecir a otros, y eso es tener visión. Por eso es que este tipo de emoción tóxica, esta emoción hace que te conviertas en una persona pesimista y que no puedes ver lo bonito, todo lo ves negativo. Cuando eso pasa, ahora en la pandemia, mucha gente, ¿no? Ay, es que le hubiera dicho a mi jefe, hubiera sacado el préstamo, o sea, y estás en el hubiera, deja de estar pensando en el hubiera. Yo creo en un Dios que abre caminos en el desierto. Así que un día a la vez, espera en Dios y Él hará. Rebeca me hablaba de esta palabra resiliencia, ¿no? Que ahora hemos oído mucho. Y yo lo único que te lo puedo comparar es como aquella palmera, ya no el roble, se habla de los robles y son los más grandotes. Ah, pero las palmeras son resilientes, porque se pueden doblar así hasta el suelo, hasta abajo, con huracanes, con tornados, con lo que les caiga, y regresan a otra vez a estar erguidas.
Así que a ti te puede haber torcido muchas cosas en la vida, pero como la palmera tú vas a resurgir y te vuelves a poner en esa posición en la que estás como Dios quiere que estés. La angustia cambia tu manera de escuchar. Cuando estamos angustiadas, cualquier situación adversa, detalle o hasta un mínimo malestar físico es suficiente para que nuestra angustia cobre mayor dimensión de la que en verdad tiene y comienzas a escuchar cosas que nadie dice. De una situación común, tu diálogo interior escucha, nadie me valora. Tarde o temprano me iba a pasar. Nadie me ayuda, todos me odian, soy el pequeño gusanito. O sea, estás tan angustiado que ni siquiera puedes enfocarte en realmente lo que la gente está hablando, porque estás ensimismada, estás con tu bronca, estás angustiada, ¿sí? Y totalmente te desconectas. Y entonces, es que tú dijiste. Y la gente te dice, no, yo no dije eso. Sí lo dijiste, porque es tan fuerte tu diálogo interior que ya no oyes. Ya no oyes a la demás gente a tu alrededor. Ya no oyes a Dios que te dice, se va a componer y se va a poner mejor. Nos toma por sorpresa la situación en la que estamos viviendo. Yo me preguntóme, he escuchado muchas cosas, he escuchado puras cochinadas, la verdad. Ay, escuchamos, ay, todos los días, oiga, me mandan cosas que yo ya no quiero ni abrir mis chats, ni mi WhatsApp, porque me mandan desde que te tomas cosas que, ¿cómo se llaman? Gárgaras con bicarbonato, limón, bien ardiendo hasta que te queme la garganta para que no te dé el coronavirus, ¿no? Y trágate ajos. Y yo no digo que hay cosas que tenemos que tomarnos para que nuestro cuerpo esté sano, ¿verdad? Y que nuestro sistema inmune debe de estar sano. Por eso tienen a la doctora Rebeca y pregúntenle a ella. Pero yo estoy harta de escuchar profetas y falsos profetas diciendo cada tontería y cada estupidez. Dios mandó esto para castigar. Dios no mandó esto. ¿Desde cuándo Dios manda enfermedad? ¿No mandó a Jesucristo para sanarnos? ¿No por sus llagas fuimos sanados? ¿Que hay gente que se haya muerto? ¿Que a lo mejor tú tienes familiares que se han muerto al igual que yo? Sí, esto pasa. Vivimos en un mundo caído y vamos a ser afectados desgraciadamente. Yo aún sigo creyendo en un Dios que sana, en un Dios que nos da esperanza, en un Dios que, como dice esa misma escritura, que no vivimos como seres que no tienen esperanza, desesperados. No estamos desesperados, ¿sí? Ni estamos abandonados. Por eso es que es importante que tú conozcas a este Dios y que escuches su voz y escuches de Él lo que te está diciendo. En el mundo tendrán aflicción. ¿Qué más? O sea, necesitas un profeta para que te lo venga a decir. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Entonces, vamos a pasar cosas en este mundo muy tremendas. Sin embargo, Él nos libra de muchas cosas. Él nos libra de muchas cosas. Y si tú y yo estamos ahorita aquí es para pasar un mensaje de esperanza, no de calamidad. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de calamidad. Y nos da un futuro y una esperanza. Ese es mi Dios, no sé cómo sea el tuyo. Si tú estás en angustia, eso también cambia tu manera de hablar. No, hombre, ahora ya todo el mundo, dale, coronavirus, el COVID, ya lo redujimos. Coronavirus ya era muy largo, ahora es el COVID, ¿no? Al ratito es el CO, ¿no? Ya no sabemos ni qué ponerle, ni qué. Y ya hay memes y hay cosas, ya mejor nos reímos, ¿verdad? Porque ya estábamos bien y ahora ya no estamos bien y ya estábamos superándolo y ahora siempre no. Ahora abrimos el país, ahora ya lo cerramos, ahora podemos comer en restaurantes, ahora ya no. Bueno, a menos de que abran los estacionamientos, ahora ya sí. Entonces, el hombre es así, no te puede dar solución a nada. Nosotros no dejamos de hacer lo nuestro, ¿no? Yo sí me voy a proteger y voy a tener mucha sabiduría de cómo salgo a la calle y cómo actúo, ¿verdad? Yo soy intérprete, voy a diferentes consultorios, más que nada ortopédicos, y me voy a cuidar. Hoy un paciente mío con su tapaboca empezó a toser y yo casi brinco hasta el baño, olvídese, yo pegué el brinco que... Pobres, ya son los leprosos casi los que tosen. Inmundo atrás, ¿no? Porque así estamos, ¿verdad? Y yo, Señor, ¿por qué tose?
no, ves que me dijeron que tengo gripa. Y no, dije, no, tiene gripa. Y yo, bueno, a la pobre recepcionista la volví loca. Le dije, pues yo no me siento a gusto de estar cerca, porque claro que me voy a cuidar. Y la gente es inconsciente y la gente no se cuida. Entonces, bueno, tomé mis precauciones. Pero la angustia cambia tu manera de hablar. Sin duda, hemos escuchado declaraciones como, esto es lo que me tocó vivir. ¿Qué le vamos a hacer? Me tocó cargar esta cruz. A mí no saben cómo me purga cuando la gente dice eso, porque cuando te comparas con la cruz de Jesucristo y la pasión de Jesucristo, yo quiero que veas, por favor, la película de la pasión, para que te compares. Nada de que me tocó cargar esta cruz. Eso, por favor, o sea, sí es cierto que estamos viviendo tiempos muy tristes. Es verdad. Yo trato hoy en día con jóvenes y les decía al principio, para mí es muy de suma importancia que entendamos que los jóvenes, si tú estás deprimida, los jóvenes están 3 veces más. Si tú estás ansiosa, los jóvenes están 3 veces más porque se quieren conectar, viven de la conexión y no lo pueden hacer. Y aunque tú pienses que están todo el día en su telefonito platicando, necesitan la conexión al igual que tú y yo. Y por eso es que se van a desesperar, quieren salir, no se van a cuidar y eso es un problema. Entonces, es importante que tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, porque puedes hablar todo lo negativo que te pasa o tienes la opción de ver que lo mejor está por venir, que lo que pasaste te ha ayudado para bien, que puedes sobreponerte del dolor y del quebranto y de lo que estás pasando, que nada te robará las ganas de soñar, que sigues camino a la meta. Debes disfrutar lo que se tiene en ese momento. Y hoy por lo menos sé que tendrás un teléfono, una computadora, que estás bajo un techo, que tienes internet, nos estás viendo, eso es una maravilla. La angustia compromete tu futuro. Cuando estamos angustiados, estamos paralizados, con desánimo, desesperanza, y esto trae un temor al futuro. Una persona angustiada no siente que hay un futuro y que los problemas y las presiones la superan. Lo que antes le atraía, ahora ya no. ¿Sabes? Yo te quiero decir que el aprendizaje es un regalo, aunque el dolor haya sido tu maestro. Ahora, que la gente dice, cuando yo pasaba por mis lutos, la gente me decía, ay, es que Dios, ay, no sé, algo así como que casi que estabas aprendiendo del quebranto y del dolor y estabas como en un salón de clases. No, yo creo que más bien estás en una supervivencia. No es que estés aprendiendo, no es que Dios te manda cosas para que aprendas. Sin embargo, cuando lo pasas y volteas a ver de dónde te sacó Dios, dices, wow, ya no soy la misma, soy diferente. Claro que he aprendido a tener compasión, misericordia. Yo puedo abrazar a aquel que ha perdido hijos o que ha perdido esposos. Ahora me declaro una viuda alegre, no en el mal sentido de la palabra, porque quiero estar contenta, quiero representar la esposa que mi esposo tuvo, la madre que mis hijas tuvieron, porque esa soy yo. Mi esencia está en el que yo soy hija de Dios. Por eso es que mi futuro está en manos de Dios y no tiene nada que ver si yo perdí o no a mi familia. Tiene que ver con el propósito que Dios sigue teniendo conmigo. La angustia afecta tus relaciones interpersonales. Nadie quiere estar con una persona que constantemente está angustiada por todo. Por todo. Si no te preocupa una cosa, te preocupa la otra. Y si ya no te preocupa nada, buscas una para que te preocupes. Entonces, tienes que dejar de lastimarte y lastimar a los demás. Porque de verdad, la angustia prolongada se transforma en ira. Llega un momento en el que ya te conviertes en una persona que está en contra de todo y de todos. Y la gente se aburre de eso. Cuando tú te sientes castigada por lo que te pasa y empiezas a ver que tu vida nada más está rodeada de pura tragedia. Digo, yo cuando platico mi historia, digo, ay caramba, pues mi vida está rodeada de pura tragedia, ¿no? Pero yo he decidido ahora sí que aprender el contentamiento, ese sí se aprende. He aprendido a estar con mis hijas y he aprendido a estar sin ellas. Aprendí a vivir con mi esposo 25 años y he aprendido a estar sin él. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido el contentamiento y la satisfacción. Y eso es lo que se aprende. La angustia se hace notar en tu cuerpo.
Cuando se vive angustiado, no solo se experimentan emociones y sensaciones tóxicas, sino que puede afectar a tu cuerpo. Puedes tener dolores de cabeza, de espalda, mala digestión, insomnio, temblores, cosas que el doctor ya no sabe ni por qué las tienes, ¿sí? Y entonces si nosotros no resolvemos este tipo de situaciones, se deja ver en tu cuerpo y el cuerpo lo vas a tener que escuchar. Entonces, por eso es importante. Yo les voy a decir un momento de angustia terrible para mí. Fue en una ocasión, cuando yo todavía no sabía bien en qué pasos andaba mi hija, ni qué estaba haciendo, la tuve de visita en una ocasión en mi casa y pasó. Y como que, porque se quedaba en mi casa, salíamos, o sea, no era como que vivía separada y no la veíamos. Después ya sí fue así. Pero ella venía y salíamos y nos íbamos a comer y en fin, se quedaba a dormir. Y en una ocasión yo volteo a ver una cajita donde yo tenía algunos anillos que mi esposo me había regalado cuando nacieron mis hijas, un anillo el anillo de boda de mi esposo, en fin, varias joyitas que ni eran muchas, pero pues tenían un significativo, un valor sentimental muy fuerte para mí. Y entonces, pues noté que me hacían falta y pues no era como investigar mucho, ¿verdad? La única que había estado aquí era ella. Y cuando descubrí que ella me las había robado y se había ido, se las dio a alguien para que las vendieran y no sé, ella ayudó a un criminal. Bueno, yo creo que fue tal mi impacto y mi angustia y mi dolor y mi desilusión y mi todo que me vine para abajo de tal forma, yo tuve que ir estaba yo en un congreso en Puebla y toda esa semana yo compartía entre 2 y 3 conferencias al día. Yo podía eso y más. Yo comparto, a veces me ponen a compartir 8 veces en un congreso, ¿no? Pero yo estaba cansada y empecé a sentir una presión en el pecho y bueno, me estaba dando el Dramafat. Cuando ya llegué a San Diego, fui a ver al doctor, me metieron en el hospital porque pensaban que me estaba dando un ataque. Tuve que pasar una noche en el hospital con todo tipo de análisis y cosas, el corazón estaba bien. Y el doctor me dijo, ¿qué está pasando en casa? Porque usted no tiene nada físicamente, ¿qué está pasando en casa? Y yo, ¡ah! No, me robaron mis joyas. Cada vez que yo veía el papelito de todas las joyas que me había robado, porque fui a la casa de empeño a donde las vendió, y me dieron la lista. Y yo así veía la lista y yo ¡ah! Y lloraba hasta que el señor ya, después de mucho tiempo, ¿verdad? De que le digo, termine en el hospital, me dio coraje. ¿Saben por qué me dio coraje? Porque yo me considero una mujer fuerte. O sea, yo sé que soy fuerte en Cristo. Sé que soy muy débil, pero diga el débil fuerte soy en Cristo y eso yo ya lo he experimentado, ¿no? Entonces a mí me daba mucho coraje haberme ido al hospital por una cosa de estas. Pero eso sí, cada vez que yo veía esa lista yo lloraba y me daba más coraje y me enterraba la daga. Y el Señor me dijo, suéltalo. Y una vez más, ¿sabe qué tuve que hacer con esa lista? Romper. Le dije a mi hija, de ahora en adelante no vamos a volver a hablar de este tema, te perdono. Y esa fue la solución para mí, para sanar mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu. Te perdono, me lastimaste, no se me olvida, me lastimaste, me heriste, me desilusionaste, me diste en toda la torre y no entiendo por qué, pero lo único que te digo es que se acabó. Y hagan de cuenta que en ella yo rompí algo que ella se desmoronó y gritó y lloró y lloró y se me pescó al cuello y lloró y lloró y lloró. Y ahora lo puedo platicar y digo, son cosas, ¿no? Me dolió haberlas perdido, claro que sí. Me dolió que no las voy a poder recuperar porque no era un valor en sí lo que perdí, era el valor sentimental y el recuerdo de mi esposo, ¿no? Su argolla de bodas, o sea, son cosas muy, muy íntimas, ¿no? Pero, ¿sabes? Si tú dejas que cualquier cosa haga en ti una raíz de amargura, vas a envenenar a todos, empezando por ti.
te vas a enfermar, te vas a venir abajo y va a ser un cuento de nunca acabar. Tú tienes que salir de la angustia sencillamente dejando de hablar de la angustia y de todo aquello que te ha pasado y del pasado. Tienes que cerrar los álbums del pasado, porque conforme tú le entregues la prioridad a ese tipo de cosas, van a ser tus trofeos, ¿no? Que vas a estar sacando cada rato, ¿no? O abres el álbum y ¡ay! Esto es lo que pasó, y esto es lo que hicieron, y vuelves al dolor y vuelves al mismo sentimiento, te enfrentas al mismo sentimiento. Hasta que tú decides cerrar esos álbums y ya no voltear atrás. Voltear atrás, miren, la depresión dicen que es cuando habitas en el pasado. Y la ansiedad es cuando habitas en el futuro que todavía ni ha pasado. Tienes que vivir en el presente, en el hoy, en lo que hoy sí puedes hacer, en lo que hoy sí puedes perdonar, en lo que hoy sí puedes soltar, en lo que hoy sí puedes disfrutar, en lo que hoy tienes, para entonces pavimentar un futuro hermoso. Necesitamos de verdad redescubrir esos aspectos desconocidos que no sabías. Porque la angustia aparentemente es ahí, solo en estos momentos de dolor y desesperanza cuando realmente sabes de qué estás hecha. Sabes si eres resiliente o no. Sabes si tú estás firme. De pronto te salen dones que ni sabías que tenías. Yo no me consideraba una persona fuerte, se los vuelvo a repetir, créame. Pero cuando sales ya adelante, empiezas a ver, wow, esto puso Dios en mí y lo puso por algo. Entonces empiezas a ver tus actitudes buenas y malas, sacas el cobre, ¿verdad? Bueno y malo, sacas tus talentos, sacas dones. A ver, ahorita, me encanta mucha gente que dicen, es que, ¿qué voy a hacer económicamente? Y otros no se están lamentando. Otros hicieron mascarillas y las venden como pan caliente. O sea, otros encontraron una manera de salir adelante, de hacer algo productivo. Así que es algo hermoso poder saber que tú puedes despertar un gigante dormido en ti, porque si tienes dificultades y crisis, eso precisamente despierta un gigante de potencial. Te pones en los zapatos de otra persona. Las grandes organizaciones salen de las grandes pérdidas. Las grandes organizaciones, yo no sé si ustedes saben que aquí en Estados Unidos hay una alerta que se llama alerta ámbar. Y cuando un niño desaparece, un niño es robado, un niño es plagiado, y se sabe el carro o quién se lo llevó, automáticamente en todos nuestros celulares aparece la alerta ámbar y te ponen el carro, te ponen la persona, porque a veces es un padre, una madre, te ponen toda la información que saben para que tú estés pendiente y así toda la ciudadanía junta sabe a dónde buscar y qué estar buscando y qué tipo de carro buscar. Y eso salió porque a una niña llamada Ámbar la robaron, la mataron. Y si los policías hubieran tenido esa información que la gente sabía, pero que por una ley que había no podían buscarla hasta después de 24 horas, hubieran evitado la muerte de esa niña. Y los padres, después de su clamor y de su llanto y de su gran pérdida, pasaron una ley que se llama la ley Ámbar. Y hoy en día se han salvado innumerables cantidad de niños a causa de esa ley. Así que si tú permaneces en la angustia, esa es tu decisión nada más. Nadie tiene la culpa, nadie. Pero existen muchas cosas que están fuera de nuestro control. La vida se compone en un 10% de lo que nos sucede, que es inevitable, pero el otro 90% dependerá de cómo lo afrontamos, evitando el papel de víctimas. Las personas que salen adelante son las que afrontan los obstáculos y continúan. Así que depende de tu actitud. La que pone los obstáculos eres tú. Pero la realidad es que Dios nos ha hecho más que vencedoras, nos ha hecho fuertes, nos ha hecho resilientes y creo que de verdad que no vale la pena vivir en angustia. Atribulada, puedes estarlo, pero no en angustia. Y algo muy importante de esa escritura,
derribada. Ah, no, sí, cucha si quieres, coja, pero no destruida. Jamás destruida. Porque Dios te tiene en el hueco de su mano. Así que tú puedes estar, te podrás sentir derribada, pero no estás destruida. No estás destruida. Dios siempre tiene y tendrá la última palabra. Hay alguien que, yo siempre he dicho, ¿no? Mientras hay vida hay esperanza, pero para nosotros los cristianos, aún después en la muerte hay esperanza, porque la esperanza está en que vamos a habitar con Él por la eternidad. Así que la muerte no termina con la esperanza. Seguimos adelante con la esperanza en Cristo. Así que pues yo te doy muchas gracias por haberme escuchado en estos minutos que tuvimos juntas. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, que quiera comentar algo. Ahí está el chat, con mucho gusto que lo pueden hacer. O no sé si Rebeca quieres guiarlo, abrir los micrófonos o cómo quieren hacerlo. Si alguien quiere hacerlo así, y con mucho gusto voy a orar por ustedes ahorita al final. Pero no sé dónde andas, Rebequita. Ah, es que no te oigo. Ah, ya. Aquí estoy. Ay, muchas gracias, Gloria. Pues para no cortar el sentir, quiero preguntar si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda. A lo mejor tienen sus micrófonos apagados y no las escuchamos, así que... Ajá, exacto. O escribirlo en el chat si están teniendo dificultad. Yo alguien encendió su micrófono. Angélica, ¿usted prendió su micrófono? ¿Usted quiere hacer alguna pregunta? No, está bien, hermana. Gracias. Ok. Bueno, yo, para que se animen, yo sí tengo una pregunta, Gloria, para ti. Entre todos estos, pues, procesos y historias, pues, tan fuertes que te tocó vivir, que también tuviste un problema de salud, algo que no mencionaste. Eso me olvidaba. Sí, que tuviste un tumor cerebral. Fíjate que sí, me diagnosticaron un tumor cerebral que estaba afectando el nervio óptico. Y entonces, no, yo dije, no es, nada más me falta que me orine un perro, o sea, ¿cómo? Entonces, pues señora, nada más que tenemos que operar y sacarlo. Si usted tuviera 80 años no lo operaríamos, pero si usted es muy joven, lo tenemos que sacar. Así que pues dije, bueno, pues que lo saquen, ¿verdad? Y qué bueno, porque hay la posibilidad de que crezca, se quede ciega. No, pues no me quiero quedar ciega. Entonces me operaron, entraron por la nariz y abrieron ahora sí que el cerebro y sacaron el tumor. Me habían dicho ya saben, aquí te dicen así de todas las posibilidades que pueden ocurrir, que puede ocurrir esto, que puede ocurrir lo otro. Entonces sacaron perfectamente bien el tumor, no fue afectada mi visión, no fue afectada la periferia, no fue afectado nada, pero de pronto cuando me pusieron unos tapones en la nariz porque pues habían cerrado pues el cráneo y pusieron unos tapones y al par de días sacaron los tapones y junto con los tapones se fue todo el líquido encefalorraquídeo. O sea, todo lo que cubre el cerebro se salió. Y entonces eran unos gritos de dolor que yo empecé a gritar y la pobre mujer no sabía ni qué hacer. Empezaba a correr medio mundo, yo gritaba y gritaba. Yo me acuerdo que mi esposo gritaba, yo no me quiero morir del dolor, no me quiero morir del dolor. Y yo gritaba, yo no me voy a morir, yo no me voy a morir, ¿no? Y me acordaba de mi esposo, ¿no? Porque yo decía, ¿qué es esto? Era un dolor intenso. Entonces me metieron un tubo, yo me estaba tragando, yo no sabía qué estaba pasándome, no entendía, me estaba yo tragando algo, dice, ¿de dónde viene esta agua, no? Y tienes que acostarte, pues me estoy ahogando, ¿cómo me acuesto si me estoy ahogando? El caso es que me meten otra vez al quirófano y se había abierto la herida y yo sé por qué se abrió, porque cuando salí de la anestesia yo empecé a cantar Guadalajara, ¿verdad? Después de la anestesia, a vomitar como lo que yo creo que eso hizo que se abriera una uña de la herida y con eso fue suficiente. Entonces me volvieron a operar, pero estuve
cuando yo estaba gritando desesperada, yo oía a mi mamá orando como loca, en lenguas y todo, ¿no? Y todo el mundo nada más la oía y esta señora, ¿de dónde es, no? Decían, esta señora, ¿de dónde es? Y mi mamá oraba en lenguas y oraba por todos lados y yo oía a mi mamá y de pronto lo único que yo dije, Señor, ayúdame. Y yo sentí unas alas grandes, grandes, grandes que me abrazaron, me abrazaron, me abrazaron. Y clarito yo, y esto lo vamos a pasar. Y en ese momento yo sentí una paz tremenda. No me dejaba de doler, no dejaba de ver que todo el mundo corría, iba, venía y todo, pero yo ya ahí sentí una paz tremenda. Yo nada más dije, ay, otro proceso, por favor. Pero entré a cirugía otra vez. Me dio mucha risa porque, bueno, ya para estas alturas me habían puesto morfina y quién sabe cuántas cosas, y entonces el doctor me empieza a explicar lo que va a hacer. O sea, ¿qué te explica? Ya méteme a operar, ¿no? Entonces me decía, te vamos a rasurar aquí la cabeza, y yo, no, a mí mi pelo no me lo rasuras. O sea, yo muriéndome y diciéndoles que no me rasuraran el pelo, o sea, please. Total que me meten a operar, yo que me digo, cállese, ¿no? No me rasuraron, volvieron a entrar por la nariz. Y como no sabían qué había pasado, pues pensaban que iban a tener que entrar por la 100. Yo no sabía qué cosa, pero el caso es que no pasó nada de eso. Me volvieron a operar y después de fácil 1 mes, 2 meses que tuve que dormir sentada, volvió a suceder, pero ya no como antes, sino seguía el flujo otra vez, pero como lo que esperaban. Entonces, no, me tuvieron que voltear una vez de cabeza para ver si todavía salía. Ay, no, cosas terribles. Salí adelante, no tuve ninguna consecuencia de eso. Cada año me hago una resonancia porque quieren siempre saber que todo siga bien y de hecho me la acabo de hacer, todo está súper bien. Y yo sé que Dios en ese momento pues no lo piensas, ¿verdad? Nada más, lo único que puedes decir es, Señor, ayúdame, pero vaya si te escucha y te sostiene. Bueno, a mí me impacta realmente la manera en la que platicas ya las cosas, ¿no? Porque eso habla de cómo el Señor te ha sanado totalmente, ¿no? Totalmente, y te ha levantado, ¿no? Quería preguntarte, pues yo estaba analizando, digo, pues realmente Gloria ha vivido prácticamente todo tipo de pérdida, ¿no? Pérdida obviamente de seres amados como tus hijas y tu esposo, la pérdida de tu salud, en su momento la pérdida de una relación con tu hija Rebeca también, ¿no? Sí. Y ahorita pues la pérdida de la libertad que todos estamos viviendo hasta ya te tocó, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en algún momento de todas estas situaciones tan difíciles llegaste a como a querer no renegar, sino como decir, o sea, Dios, ¿existes? ¿O qué onda? Claro. Claro, por supuesto que sí. Claro que sí. O sea, yo te hablo del producto terminado, pero hablo también de mis procesos y en mis procesos con mis hijas yo nunca renegué porque lo pasé con mi esposo. Entonces, como que yo siempre sentía, y después entendí por qué, yo siempre sentía que yo tenía como que infundir mucho aliento a mi esposo y ayudarlo. Después supe por qué, porque él era un hombre depresivo y aunque no sabíamos por qué él era así, él se venía abajo muy fácil, ¿no? Entonces, yo sentía, bueno, un día está él abajo, otro día yo estoy abajo, ¿no? Y así. Pero cuando él murió, ya me sentía abandonada, castigada, como lo que yo decía. Yo ya me sentía como, híjole, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Yo no es posible que, o sea, sirvo al Señor, yo quería tener una familia bien, ¿en qué te fallé? O sea, ¿qué tanto te fallé? Porque nunca le eché la culpa a Dios. Pero yo decía, híjole, ¿qué tanto hice que me merezco esto? Y después me arrepentía porque decía, bueno, es que no puedo pensar que no me merezco todo el castigo. O sea, entonces era una confusión. Pero claro, o sea, yo llegaba muchas veces, por ejemplo, me acuerdo que con mis hijas, ¿no? Yo estaba embarazada al mismo tiempo que unas amigas y en una ocasión llegué a casa de una amiga que aparentemente tenía todo, ¿no? El esposo perfecto, la casa perfecta, digo aparentemente porque eso no existe, pero eso es lo que uno ve. Cuando uno tiene una pérdida, eso es lo que uno ve, como que la perfección en otros.
Y entonces llegué a casa de mi amiga y cuando estoy viendo que está bañando a su hija y todo, pues su hija tenía la misma que la mía, que yo había perdido. Entonces me salí corriendo de su casa, le dije, ay, ¿sabes qué? Ya me voy, ya me voy. Me salí corriendo histérica. Y dije, Señor, ¿cómo es posible? Esta mujer es antipática además, o sea, es horrenda, no hace nada, es la estrellita marinera que todo se le da ¿y yo qué? Bueno, claro que renegué, ¿no? Claro que estaba yo furiosa, no podía, ¿no? Y bueno, después de pasar ese proceso, el Señor ya pudo hablar conmigo y ya me dijo claramente envidiosa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Porque pues eso es envidia. Le tenía envidia, por supuesto, ¿no? Pero esa es la realidad. Después mi esposo muere y otra vez, o sea, y sí dije, nah, la goma, yo ya no quiero saber nada de nadie, no quiero saber nada de los casados, mis amigos, o sea, mis parejas de casados que teníamos amistades, yo no quería salir con nadie porque yo ya no estaba casada, yo no quería saber, o sea, mi actitud era de todo o nada, ¿no? Entonces era, no quiero ver a nadie, no quiero salir con nadie. Y digo, claro que renegaba, ¿no? Claro que me sentía perdida, me sentía que no me entendía nadie, ni mi propia familia, ¿no? Llegaba a casa de mi hermana y la veía con sus propios nietos y yo, ay, no, yo no les puedo decir las veces que me salí de casa de mi hermana corriendo. Ya me voy, pero me salía corriendo porque empezaba a ver yo toda la acción familiar y todos con esposos, o sea, uno ve lo que uno no tiene y crees que el mundo es así, pero nada más estás abriendo los ojos a tu falta. Pero el mundo no es así, el mundo no estaba lleno de gente con esposos, el mundo no estaba lleno de gente con niños o de gente con nietos, o sea, el mundo no es así, pero yo veía mi pérdida, mi falta. Entonces, no, me salía corriendo de casa de mi hermana furiosa y mi mamá detrás de mí, y mi mamá me consolaba de esta forma y me decía, pues Gloria, ni modo, esto es lo que te tocó vivir. Y yo, no me ayudes, comadre, o sea, mi mamá es muy fuerte, ¿no? Y entonces me decía, ya, mi hijita, es que es lo que te tocó vivir, y yo no voy a tener nietos, y yo nunca voy a tener descendencia, porque ya saben, ¿no? Los nietos de mi hermana, y se parece a fulano, y se parece a mengano, y se parece, ¿no? Y yo así de, ¿no? Y entonces un día mi mamá me habla por teléfono, muerta de la risa, y yo dije, ay, ahí viene otra de las de mi mamá, y entonces me dice, ¿qué crees que me dijo Dios? Y yo, pues, ¿qué te dijo? Yo estaba orando y estaba diciéndole, Señor, pues es que Gloria, ¿qué le digo a Gloria? O sea, pues sí, es cierto, no va a tener sus nietos biológicos, ha perdido tanto, ¿qué le digo, no? Y el Señor le dice a mi mamá, yo tampoco tengo nietos. Y entonces mi mamá muerta de la risa, ¿qué crees que Dios me dijo? Que él tampoco tiene nietos. Y yo, oh my God, ya no me vuelvo a quejar en la vida, ¿no? Entonces, ahora puedo decir que tengo nieta, pero ya pasé por el proceso y ahora es que puedo disfrutar y puedo decir, o sea, es que si ustedes vieran a mi nieta, o sea, es impresionante, ¿no? No es el físico, o sea, yo me ponía en el área física, ¿no? De que no se va a parecer a mí y no voy a saber, sí, no voy a poder conectar con nadie de la familia si Rebeca tuviera una niña, o sea, yo sufría de mi pérdida, punto, ¿no? Yo sabía mi cuento, pero no puedes escuchar a Dios y no puedes ver lo que sigue, ni el capítulo que sigue, cuando estás metida en ese rollo. Entonces sí hubo tiempos muy fuertes, hubo tiempos de grito y de lloro y de llanto y de que me metí en el carro de mi esposo a gritar y a decir, ¿por qué? ¿Por qué es él? ¿Por qué él? O sea, ¿por qué ahorita? ¿Por qué así? Y después les quiero decir, fue la mejor muerte que pudo haber tenido, Dios mío. O sea, me duele la cabeza, bye. O sea, sí, le dolió poquito, pero ya, o sea, pudo haber quedado como vegetal, pudo haber vivido por años como vegetal, porque así pasan en estos casos. Mi esposo empezó a no ver, no podía tragar, o sea, yo no sabía que se estaba desconectando y me han dicho de muchos casos que se quedan por años y años viviendo, pero así yo no lo hubiera podido soportar, no lo hubiera podido soportar. Entonces Dios sabe
lo que nosotros podemos y que no podemos. Yo decía, yo me hubiera quedado con mis hijas 20 años, no me importa que venían enfermas. Hasta que un día conocí a un amigo que es cuadrapléjico. Y ahí Dios, ¿saben cuándo conocí a este niño cuadrapléjico? Como 15 años después de que mis hijas habían fallecido. Y ahí Dios me dice, no hubieras podido con tus hijas enfermas 20 años. No. Entonces digo, vuelves al contentamiento, decir, ahorita oigo lo que no podía oír cuando yo estaba en mi renegada y en mis gritos y en mis porqués. O sea, claro que lo pasé, siempre he escogido, aunque grite y aunque todo, y aunque me enoje y aunque todo, porque es parte del proceso. El chiste es no quedarse ahí, ¿verdad? Pero sin Dios no sería posible, no sería posible. Entonces, para mí, a eso yo volvía siempre, ¿no? Ok, Dios, ya, perdóname, yo sé que sin ti es como el rey David, ¿no? ¿Y por qué tú me has abandonado? Y al ratito el rey David terminaba, pero tú eres mi roca y tú eres mi fortaleza y mi pronto auxilio, y no. Pero sí, claro que tuve mis momentos tremendos y los procesos, por eso no se pueden saltar. Los procesos son los procesos y no se pueden saltar. ¿Alguien que se anime a hacer una pregunta? Adelante, ¿eh? ¿Me escuchas, Rebeca? Sí. Ay, no, yo nada más, no sé si es pregunta o comentario, pero ay, claro que me solté llorando cuando dijo Gloria, que su hija se había ido a su casa de nuevo y que tenía su nieta. O sea, para mí, hace como más de 10 años fue la primera vez que escuché a Gloria con un fuerte testimonio en Unidad Cristiana aquí en Tecate. Y no saben cómo me habló el Señor. Y después, así como acaba de decir, los procesos no se pueden saltar, ¿no? Entonces yo tenía que seguir viviendo tantas otras cosas para poder, pues a lo mejor llegar hasta donde he llegado hoy, gracias a Él. Y me impacta muchísimo. Hace 4 años, Gloria, es como tu libro pues no ha terminado de escribirse, toda tu vida no ha terminado de escribirse y ahorita nos tienes en la telenovela Gloria, a mí al menos, yo hablo por mí porque te digo, fue aquella primera vez hace más de 10 años, después hace como 4 años que fuiste a la iglesia, 3, 4 años, y no habías pasado todavía por esto de tu nieta y ver cómo el Señor te ha recompensado. No, mi nieta tiene 5 meses. Meses, por eso te digo, hace 4 años no habías pasado por esto. O sea, te digo, ahora ya puedo, o sea, se sigue escribiendo esta historia y no, o sea, de verdad, para mí es mucha bendición, siempre lo ha sido, aún en tus angustias o tus tribulaciones, ¿no? Qué bendición, cómo podemos aprender y tú no tienes una idea. Y por ahí anda una de mis hermanas, cómo nos has bendecido con lo que has hablado hoy. Parece como si supiera, pues sí, es que es el Señor, o sea, como si supiera exactamente lo que necesitábamos escuchar. De verdad, para mí es lo sigue siendo. Y sé que no es la persona, pero te quiero agradecer por tu tiempo. Por favor, no te detengas. Disfruta cada momento con tu nieta, con tu hija. Qué bendición, qué gran esperanza para muchas mujeres que pasan así, cosas así, ¿no? Con sus hijos que se van, que sueltan. Yo acabo de ir, o sea que no he terminado, pero mi hija apenas de 18 años y pues es también aprender a soltar, que ya no son unas niñas y me ha dolido, pero confiando en el Señor y le doy muchas gracias a Dios, hermosa, por tu vida, que sigas bendiciendo a muchas más con todo lo que cuentas y mira una partecita de la palabra, qué tanta bendición nos trajo en el aprender de la palabra angustia y a todo lo que nos lleva, ¿no? Gracias a Dios, hermosa. Muchas gracias, qué linda, muy amable, gracias. Aquí hay una pregunta en el chat. Sí. ¿Cómo saliste de este proceso? ¿Cómo te diste cuenta de que ya habías salido de este renegar? Mi madre murió hace unos meses, estuvo 1 año en una lucha con cáncer y también entró en ese tiempo de estar enojada y hacerme preguntas del por qué. Llega un momento en el que dejas de preguntar por qué, porque, como te digo, si Dios te contestara ahorita el por qué, no lo entenderías ni te ayudaría. No es preguntar por qué. Y el enojo en el luto, en el duelo, es normal.
quedarse enojada por la eternidad, eso no es sano, no es bueno, porque es cuando más necesitas a Dios. No era calidad de vida la que vivía tu mamá en cuanto a que me dices que un año luchando con esta terrible enfermedad. Y no me quiero meter en el área de la salud tanto como esto. O sea, ella luchó, eso es algo muy bueno, luchó, batalló hasta que Dios dijo, es hora, hasta que terminó su propósito en esta vida. Entonces, creo que el preguntarle a Dios por qué es ponernos como en la altura de Dios. Yo no era tanto el por qué, sino para qué. ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué mis hijas murieron? Entonces, ¿para qué nacieron? Si me las ibas a quitar, ¿no? Pero ahora que ha pasado tanto tiempo y cada vez, inclusive cada vez que doy el testimonio de mis hijas, yo no me canso. Yo podría decir el testimonio de mis hijas por la eternidad y no me canso. Si la gente se cansa de oírme, qué pena. Pero para mí es sanidad cada vez que lo digo porque descubro cosas. Descubro cada vez que hablo más cosas y eso es para mi sanidad. Entonces creo que el enfoque no es en la muerte, el enfoque debe de estar en la vida que tu mamá vivió, no en cómo murió. Eso es algo que no entendemos. O sea, cuando alguien pierde un ser querido, nos enfocamos en el último día de su vida o en el último año de su vida o en los 3 últimos días. A mí como disco rayado, venían estos 3 últimos días de la vida de mi esposo. Era un infierno. Porque, digo, yo pasé la muerte de la enfermedad de mis hijas estaban enfermas, fue una enfermedad larga. No es que me estaba haciendo a la idea de que fueran a fallecer, porque son dos dolores diferentes. El dolor de la enfermedad y después el dolor de la muerte. Son 2 dolores distintos. Cuando uno está en la enfermedad, uno está nutriendo, ayudando, curando, o sea, estás en el dolor de la enfermedad y tratando de que esa persona esté lo mejor posible. Tú no estás pensando, digo, aunque te pasa por la mente, no es como que no, pero no estás pensando en la muerte porque no sabes ni qué es hasta que pasa. Ya que pasa, entonces entras en otro tipo de duelo, en el duelo de la pérdida. Y entonces es doloroso, pero mucha gente se enfoca en la muerte, en el cómo, en el hubiera, y si hubiéramos ido a otro doctor, y si hubiera ido, y si le hubiera dicho, y por qué no le dije, y por qué no hice. Y te enfocas en esos últimos momentos, en la muerte más que en la vida y en celebrar la vida de la persona. Después de un tiempo yo dije, Señor, ya no quiero estar repasando esos 3 últimos días de la vida de mi esposo. Vivió 52 años, por el amor de Dios. Dame recuerdos de los 52 años que vivió, no de los 3 últimos días de su vida. Y entonces tuve que conscientemente sustituir esos pensamientos por los chistes. Mi esposo era chistosísimo, se reía de todo. No es cierto, él no se reía, contaba los chistes y se te quedaba viendo para ver cómo te reías. Él hacía muchas bromas, era súper bromista, era un adolescente de 52 años, o sea, él podía estar con los jóvenes y era el primero que hacía bromas a todos. Y bueno, entonces empecé a recordar su esencia, quién era él, lo empecé a conocer a través de otras personas que me hablaban de él, empecé a abrir mi panorama hacia, wow, él vivió, no nada más murió. Entonces, por eso ese es el proceso, cuando si te entristeces, sí, puedes llorar, claro, pero no te quedes ahí, llora, te secas las lágrimas, te limpias el polvo y hasta la otra que te recuerda, que alguna canción, que algún alimento o algún lugar te recuerdan, claro que te van a recordar. Si eso va a venir solo, una cosa es eso y otra cosa es echarle limón a la herida y estar lamiendo las heridas todos los días. No, o sea, viene la tristeza, viene el dolor, ya estoy viendo que unas se están riendo, me encanta. Viene la tristeza, viene el dolor, lo pasas, lo enfrentas, pero y ya, lo lloras y sigues adelante viviendo como la hija, en tu caso, que tuvo esta mamá, una hija que evidentemente la procuró, la cuidó, estuvo ahí, la extraña. Bueno, tu mamá yo creo que
hubiera querido que vivieras una vida feliz y completa y satisfecha, y no que te atoraras en un luto. No te estoy diciendo, ya, sale adelante, ya la goma. No, pero pasa el proceso y el llanto tiene que irse espaciando cada vez más hasta que, digo, yo hace poco estaba cantándole a mi nieta y me puse a llorar porque dije, mi esposo le estuviera cantando estas, ¿no? Y lloré, y ya. Lo lloré 2 segundos y ya pasó. O sea, sí lo hubiera cantado. Bueno, pues ahora le canto yo, ahora yo paso ese legado de canciones, ¿no? Entonces, eso es yo creo que lo que vale, exactamente eso, seguir un legado. En el caso de tu mamá, seguir adelante con su legado y recordar su vida, celebrar su vida. Uh-huh. ¿Qué más? Hay un comentario ahí en el chat, no sé si lo viste, es de Ceci, que es hermana de Raquel, quien hizo el comentario previo. Dice, así es, Gloria, hermana Raquel tiene razón, eres de bendición para nosotras. Pregunta, ¿te volverías a casar? ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Ni loca que estuviera! ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! No, óigame, hágame el favor. No. Mira, bueno, ahora viví sola, ahora sí que 12 años antes que llegara mi hija y mi nieta, que no tienen para cuándo irse. Me robaron mi libertad. Estoy viviendo otra etapa, está bien padre, pero híjole, también ha sido toda una adaptación. Pero yo me siento completa, satisfecha, plena, llena. Mi esposo es el Señor, amanezco y anochezco con Él, soy feliz con el Señor. No cambiaría mi soltería por nada. Digo, tendría que ser así como un superhombre que no existen. Entonces, ya después de tanto tiempo de vivir sola, soy muy exigente ahora, entonces no me aguantaría. Pobre hombre, lo considero. No me interesa. No. Ahorita atarme a alguien, andar cocinándole y todo. Pobrecitas ustedes que andan en la pandemia y ahí, con el hombre ahí metido, ¡qué horror! No me casaría. Digo, yo celebro a las que están casadas, celebro los matrimonios, invítenme a los matrimonios, me cae que yo les puedo dar unas pláticas buenísimas, pero, y las tengo porque las platicamos mi esposo y yo, pero volverme a casar realmente no es que me esté muriendo por alguien que me abrace y que la... No, o sea, no lo necesito, no tengo esa... ni el deseo, ni la necesidad, no, nada, cero que ver. Les diría sinceramente, si me sintiera, que me apapachen, y que no necesito que nadie venga a apapachar. Tuve mucho apapacho de mi esposo y la verdad he encontrado otras cosas que llenan esa situación. O sea, no me refiero al área física, sino... Tengo amigas, mi organización, mi hija y mi nieta que ahorita me toman todo el tiempo, mi trabajo, las conferencias que doy, las invitaciones que recibo. Todo eso no nada más me mantiene muy ocupada y activa, sino que es lo que me llena en la vida. Yo he tenido un esposo por 25 años y las prioridades, como dice la Biblia, son otras. Entonces tienes cuidado de él, tienes cuidado de lo que él necesita y demás como esposa. Entonces yo entiendo muy bien ese papel, lo amé el papel de esposa, amé estar casada, extraño mi vida de casada con él, no le estoy guardando luto eterno, sencillamente, si me preguntas, ¿extrañas tu vida? ¡Claro! Me encantaría que él estuviera aquí disfrutando lo que ahora estamos pasando, me encantaría, pero no tengo el mayor interés en compartir mi vida como la tengo ahora con alguien que si el día que no lo entiende, y luego imagínate, los tuyos, los míos, los nuestros, no, y otros nietos que no. ¿Ya me entendiste que no? No. Ya entendí. Gracias. Buenísimo, gracias. Escribí algo que se llama cómo ser feliz y soltera y feliz. Entonces, ese era mi proyecto, pero yo creo que está interrumpido ahorita. pero tengo unas conferencias acerca de ser soltera y feliz. Qué bonito. ¿Alguien más ya para concluir? No quiero que se queden con las ganas, ya estamos terminando. Si alguien tiene alguna pregunta por ahí, si no, para ya dejarle el tiempo a Gloria para
terminar. Donde dice Rebeca. Pues creo que no, creo que ya no hay preguntas, Gloria. No sé si ¿quieres concluir con algo o ya concluyo yo? Yo quiero orar por ustedes y pedirle a Dios que cualquiera que sea la circunstancia, las cosas que ustedes estén pasando, que Dios las bendiga. Yo quiero orar por cada una de ustedes, de sus situaciones, sus circunstancias, las preguntas hechas y no hechas. Aunque usted no lo crea, usted podía haber preguntado les quiero decir ese chat para la próxima, pueden preguntar ¿cómo se llama? Anónimo, porque pueden poner ahí anónimo. Creo que sí se tiene esa función, pero bueno, sí, se pueden preguntar anónimo, pero bueno, independientemente de eso, yo le quiero pedir a Dios que por cada una de ustedes. Señor, yo te doy muchas gracias en esta noche, porque yo sé que hay veces en que queremos decir cosas que no nos atrevemos a decir. Hay veces que pasamos por cosas que no queremos que nadie más piense porque tenemos esta imagen o esta idea de que el cristianismo es perfección, pero el único perfecto eres tú, Señor. El único perfecto eres tú y nosotros sencillamente estamos tratando de llegar a esa estatura que en esta vida no llegaremos jamás. Así que, Padre, yo te pido que quitemos esas caretas y esas máscaras de que todo está bien. Ciertamente algunas están mejor que otras, ciertamente algunas están pasando otro tipo de situaciones que otras les angustian unas cosas, otras. Pero tú, Señor, no hay cosas ni grandes ni pequeñas, no hay cosas que sean mejores o peores. A ti te interesa cada una de estas mujeres que estamos en esta conferencia el día de hoy. Tú nos conoces, tú sabes de lo que tenemos necesidad. Tú sabes, Señor, cuáles son los procesos que cada una está pasando. Y te pido eso, Señor, que tú de la mano las sostengas, las abraces, les levantes sus brazos, así como a Moisés, para que prevalezcan en medio de cualquier situación adversa que estén enfrentando, sea de salud, sea de muerte, sea económica, sea de divorcio, sea de hijos, cualquier situación, Señor, que estén pasando, no hay nada chico para ti ni grande para ti. Ellas te interesan, las conoces por nombre y por eso, Señor, te pido que las abraces esta noche y que las bendigas y que empiecen a poner el enfoque que tú quieres darle ante las situaciones, aunque éstas no cambien. La situación no tiene que cambiar para que nosotros podamos cambiar nuestra actitud ante las situaciones. Así que, Señor, te ruego por este grupo de mujeres valientes, resilientes, que en fe declaro esa resiliencia, Señor, ante cualquiera de las situaciones, huracanes y vientos recios que estén pasando, porque tú las mantendrás firmes y, Padre, que sepan que tú no estás enojado porque se hayan enojado contigo o porque estén o que te hayan gritado cosas o que no quieran oír de ti o ni siquiera quieran orar porque las rebasan estas situaciones. Te pido, Señor, que te encuentren otra vez, que te encuentren ahí en donde ellas están, porque tú estás ahí, y que sepan que tú no las juzgas, que a ti no te tomó por sorpresa su enojo y su ira y su llanto y su indiferencia contigo, que tú las conoces y quieres, Señor, lo mejor para ellas y es cuando más te necesitan. Así que abrázalas. En esta noche, abrázalas, Señor. Y gracias porque en medio de toda esta pandemia y cualquier situación que estén enfrentando, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Señor de todas estas situaciones. Gracias, Señor, porque los gobernantes, los médicos, nosotros estamos sujetos a ti, Señor. Y tú tienes la última palabra en nuestros hogares, en nuestras personas, en nuestras ciudades, en nuestros países, en el mundo entero. Tú, Señor, tienes la última palabra. Así que te doy gracias porque en ti confiamos
y en ti creemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.